También doy la bienvenida a los hermanos, amigos, los que nos están siguiendo siempre a través de las redes sociales. Y ya para entrar en el tema, les advierto, permítanme una vez más extenderme en este tema que para mí es de mucha importancia, el asunto de la carne. No voy a hablar exactamente de la carne, sino de otro elemento que alimenta la carne. Porque como vamos a ver y ya vimos, el asunto de la carne ya es un hecho consumado. Nuestra carne está crucificada en la cruz. En el momento que usted cree, automáticamente se nos adjudica de que la carne está crucificada. El pecado ha sido ya juzgado, su pecado, mi pecado ya ha sido juzgado en la cruz de Cristo. Y aún el pecado mismo en sí perdió su poder. Pero hay un elemento que es lo que vamos a ver hoy día, que lo alimenta y le da la oportunidad que la carne vuelva a hacer sus requerimientos y el pecado tome acción y nos haga pecar. Amén. Pero antes quiero una vez más recordar lo que vimos las 2 semanas pasadas. Dios ha puesto una carga en mi corazón porque el resultado de entender esto y de ponerlo en práctica, mire que son 2 cosas. El resultado de entender esto y ponerlo en práctica es lo que nos va a llevar a tener una vida fructífera como cristiano. Porque usted puede tener una vida fructífera como hombre natural. Usted es exitoso en la empresa, en los estudios, en las relaciones sociales y todo eso. Pero nosotros como cristianos lo que debemos buscar es ser, mire que no uso la palabra éxito, sino ser fructíferos en la vida cristiana. Alcanzar un crecimiento a la estatura de Cristo y alcanzar madurez que tiene que ver con el carácter de Cristo. Porque usted se puede saber toda la Biblia, puede tener apariciones de ángeles, puede tener revelaciones, puede tener el don de profecía, pero si no ha dejado que el Espíritu Santo trate en su carácter, llevándolo a tener el carácter de Cristo, todo eso que ha recibido de Dios no le es provechoso. Es lo que le pasaba a la iglesia de Corintio. Tenían todos los dones, pero todavía estaban peleando porque habían celos, habían divisiones, habían amargura, había fornicación, adulterio y todo eso. Amén. Entonces, como le dije, entender esto y ponerlo en práctica a usted lo va a llevar a una madurez. Y algo que estoy experimentándolo yo incluso en estos días es a poder tener mi espíritu y mi alma rendida al Espíritu y percibir la presencia de Dios, percibirla, oír la voz de Dios, entender su voluntad. Andar en la carne no nos permite eso. Y ya vimos que es andar en la carne, es andar conforme al hombre natural, atareado, angustiado, cuando el hombre espiritual está confiado en su Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Rey. Decíamos que la Biblia utiliza la palabra carne para referirse primero al cuerpo humano. Andamos en la carne todavía, porque estamos en este cuerpo. Y lo otro es como un concepto teológico para referirse, ahí le puse subrayado, a la naturaleza caída del ser humano. Y eso es a donde estamos poniendo el énfasis, que no se debe manifestar, porque en el cuerpo todavía vamos a estar hasta el día que vea, partamos de este mundo. Pero el otro concepto se refiere cuando habla de carne la Biblia a la naturaleza caída del ser humano, inclinada, escucha esto, al egocentrismo, al egoísmo, yo.
Yo lo voy a poner en su sitio. Los cristianos no estamos para poner en su sitio a nadie. Ni aún al de la secta, que a veces nos ponemos a contender con esa persona que nos va a golpear la puerta y le preguntamos, estamos contendiendo. No, nosotros no estamos para contender. Nosotros ya estamos, ya para olvidarnos de esa forma erguida que a veces estamos. Ya déjese de esas cosas, que usted es un cristiano, usted ya ha muerto a esas actitudes. Yo sé que esto golpea. ¿Sabe por qué? Porque el alma, donde está el entendimiento y las emociones, es la que está escuchando esto. Y ella está siendo confrontada. Su alma, mi alma está siendo confrontada con la enseñanza. Porque ella tiene que estar sometida al Espíritu. Amén. Déjese decir que yo soy así, no me gusta nada. Yo a veces me da pena ver a hermanas y hermanos con esa actitud. Escucha lo que le voy a decir, todavía. Es cierto que venimos, pero ya han pasado años y seguir con esa actitud ya no está bien. Ya no está bien. Entonces, inclinada al egoísmo, a las pasiones desordenadas y a la rebelión contra Dios. Esto es lo que tiene que ver con respecto a la carne. También decíamos que, aunque hemos nacido, aquí hay que ponerle atención, esto ya tiene que ver con nosotros. Y es aquí donde está el daño, o es aquí donde está eso que todavía está actuando en nosotros. Dice así, que aunque hemos nacido de nuevo, póngale atención, la carne permanece en nosotros todavía tan presente como en cualquier inconverso. Así como en el inconverso lo gobierna la carne, acá ya no nos gobierna, pero está presente. Si usted, eso es lo que vamos a ver hoy día, a través del yo, le da la oportunidad, la carne actúa y por ende nos lleva nuevamente al pecado. Y pecado no es solamente, no, póngale atención, no es solamente fornicar, adulterar, mentir, sino la flojera, el no cumplir con las responsabilidades que Dios nos está poniendo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se quedaron de no venir a la vigilia? ¿Por qué? Porque la carne le dijo, estás cansada, ¿qué vas a ir? Y mañana tienes que hacer. Tenga la experiencia de vivir una vida sobrenatural, por encima de lo natural. Si está enfermo, pastores, que usted no sabe, yo estuve con un dolor de cabeza todo el día. Hubiera tenido la oportunidad de venir y sobrenaturalmente usted le hubiera dicho a su cuerpo, ahí puedes estar con dolor de cabeza, pero yo vengo a alabar al Señor. Todo eso nos estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque andamos todavía en la carne. Ay, que con todos estos problemas que tengo. Y por último, algunos dijeron, es que va a haber apagón ahí en la iglesia. Ahí en la iglesia, en la vigilia. Por eso no voy. Le cuento que no hubo apagón aquí. Denle el aplauso al Señor. Así que si usted, la carne, usó ese argumento para dejarlo en casa, ya usted descubrió, lo manejó, lo sigue manejando. La carne maneja el carácter, maneja los sentimientos, maneja las emociones. Por eso hay cristianos emocionalistas, con un carácter terrible. Por eso es que en los trabajos muchas veces, y es cristiano, y es cristiana, y mírelo. Seguimos. Que el hombre, gracias, Marlito, se me va a subir la carne a mí también. Ya, ¿qué más? Dice que el hombre natural, el que es nacido de papá y mamá, el que viene descendiente de Adán, la interacción, mire, aquí hay algo muy importante. La interacción que tiene la carne con el pecado y el yo. 3 elementos que usted tiene que ponerle como cristiano mucha atención. Hay una dinámica que se mueve aquí, aún como cristiano. No sé si me hago entender cuando digo dinámica. Hay un movimiento que sucede aquí
pero que usted ahora, usted y yo en Cristo lo podemos manejar en el poder del Espíritu. Para eso vino el Espíritu Santo aquí. No solamente para cuando nos pregunte, ¿tú fuiste bautizado en el Espíritu? Sacar pecho. Claro, pues, con lenguas y todos. Y tengo los dones, pero ¿y el carácter no lo demuestra? Como le digo, usted puede tener revelaciones profundas que ni el pastor ha tenido. Yo anhelo en algún momento que Dios, en algún momento de una pequeña visión ahí, de ver un ángel. Solamente a los ángeles que conozco aquí, Ángel Monte, Ángel Pomader, que ya partió a la presencia del Señor. Pero los ángeles ahí no los veo, pero usted los ve, pero sigue con su misma actitud. ¿De qué vale eso? Mejor es que no veamos nada y que por eso de no ver tengamos esta hambre de ver las cosas de Dios. Amén. Entonces, en el hombre natural hay una interacción entre el pecado, la carne y el yo. Y se mueve de esta manera siguiente, dice, cuando el hombre natural que todavía está en nosotros, actuaba de acuerdo a los designios, la palabra designio es mandatos, ordenanzas, a los designios de su naturaleza caída, que es la carne, le daba lugar a que el pecado controle sus emociones, estableciendo al yo como el soberano ilegítimo de su vida, rebelándose contra Dios. Eso sucedía cuando éramos esclavos del pecado. La carne hacía sus demandas. Usted no se ha dado cuenta que todavía de pronto de una u otra forma ponemos en práctica esto. No sé, como que estoy aburrido. Quítese de su mente y de su boca esa palabra que está aburrido. La Biblia dice, si alguno está triste, ¿qué dice? Falta Biblia. Si alguno está triste, cante alabanza. Así que si usted está aburrido, conéctese en el Espíritu, comience a danzar como lo hizo David, aunque le digan loco. Amén. Bien. Entonces, entendemos esto. Mire cómo actúa. Cuando el hombre natural actuaba de acuerdo a los designios de la naturaleza, hoy día no voy. No sé, me ha dado una pereza por todito el cuerpo. Eso es la carne que está allí usted. ¿Y usted qué le dice? Bueno, hijito, o carne, te da pereza, te vamos a llevar a hacer algo del Señor. No se deje gobernar por la carne. No se deje gobernar. Estableciendo al yo como el soberano legítimo de la vida, rebelándose contra Dios. Cuando usted entra en esa situación, se está rebelando contra Dios. Y en el cristiano, el problema de la carne y del pecado, Dios ya lo resolvió con la muerte de su Hijo en la cruz. Eso usted tenga presente, eso es fe. La fe tiene que ver con una convicción de lo que algo sucedió en el Señor, de lo que algo ha dicho en el Señor. Eso es la fe. Entonces, el problema en nosotros, la carne está ahí, el pecado está ahí y el yo está siendo desplazado. Entonces, el problema de la carne y del pecado ya fue consumado en su vida. Usted tiene que caminar bajo esa convicción. Yo he oído a cristianos que dicen, ay, pastor, que usted sabe, todavía uno está en la carne. Eso es lo que lo lleva a seguir actuando en el pecado, complaciendo los deseos de la carne. Eso, de que usted está convencido que todavía tiene que actuar por inercia, por naturaleza, y no. Mire, yo quiero leerle 3 versículos. Espérate un ratito, déjame terminar de leer el enunciamiento. Dice, ya lo resolvió con su muerte en la cruz. Y esta verdad, solo tiene que creer. El creyente tiene solo que creer esta verdad espiritual, que ya la carne fue crucificada y que el pecado fue destruido. Mi pecado fue destruido, su pecado fue destruido, perdonado, juzgado. Y la carne, por ende, cuando me convertí, mi carne ya fue crucificada juntamente con Jesús. Amén. Entonces dice ahí, ¿cuál es la verdad? Que la carne ya fue crucificada en el poder del pecado y el poder del pecado fue destruido en la cruz. Yo se lo voy a
a leer. Aquí lo dice, mire, Romanos capítulo número 6, son 3 versículos. En el capítulo 6 de Romanos, el versículo 6, el 11 y el 14. Y a estas alturas ya está durmiéndose, eso es carne. Despiértelo el que está dormido ahí al lado, vean. Despiértelo, porque se está perdiendo algo. Amén. Dice así, mire cómo comienza Pablo, dice, sabiendo esto, asume de que el creyente está convencido de esa verdad. ¿Cuántos están convencidos de esta verdad? De esto que vamos a decir. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús. Mi carne ya está crucificada. Cuando viene la tentación de un pecado por ahí, como a los hombres cuando se nos mueve el cuello, vamos mirando algo que vamos siguiendo. Cuando a usted le da eso, usted acuérdese que su carne está crucificada. Quítate de ahí, ve, porque se me va a subir la mostaza. Recuerde que su carne está crucificada. De eso se trata. No caer en la seducción. Entonces dice así, miren. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Jesús nos representó a cada uno de nosotros en la cruz. Él no pecó, pero cargó nuestro pecado. Por eso tuvo que ir a la cruz. Cuando Él murió, la carne de Él fue crucificada. Y el pecado de nosotros en Él fue juzgado. Fue destruido el poder del pecado. Yo no sé si usted se alegra por esto. Pastor, ¿de qué me está hablando usted? Hábleme de eso, que para prosperar, que el Señor nos llama para prosperar. Por eso es que la iglesia está así. O sea, no de esta iglesia, sino la iglesia en general. Porque le han vendido un mensaje equivocado. Equivocado. Mire, desde el principio, cuando Jesús vino a Jerusalén, a Israel, ellos esperaban a alguien que los libertara del yugo de la esclavitud de Roma. Pero Dios, en su mente, eso hubiera sido fácil. Había algo más difícil, que era libertarlos del yugo de la esclavitud, del pecado en sus mentes y en sus corazones. Y es lo que nos pasa a nosotros. Como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de ellos, así mismo nos pasa a muchos de nosotros. Dios nos sacó de Egipto, del mundo, pero el mundo todavía no sale de nosotros. No sé si me hago entender. Entonces, veamos el versículo 11, que habla de lo mismo, dice, así también vosotros, ¿qué dice ahí? Ayúdame a leer. Consideraos muertos al pecado. Mire cómo hace esta relación, muertos al pecado. Usted se ha acercado a algún ataúd y usted ha hablado con algún muerto y le ha dicho, oye, ¿dónde dejaste ese billete que tú me decías que tenías escondido? ¿Alguna vez ha oído que el muerto abrió los ojos y le dijo, allá atrás, en el escritorio, en el último cajón? ¿Usted ha oído eso? No. Es la misma situación con respecto a nosotros al pecado. El pecado te puede hablar, como le habló a Eva. ¿No has visto que la fruta es codiciable? Y Eva cayó. Entonces nosotros no tenemos que hablar con el pecado. Nosotros estamos muertos al pecado. Y un muerto no puede hablar. Amén. Si usted dice, es que eso me seduce, es que todavía está vivo. Usted tiene que procurar que se muera. Tiene que arrepentirse de veras. Solito sale a flor. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miremos el último versículo, el 14. Dice así. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Diga, el pecado no se enseñoreará de mí. Pues no estamos bajo la ley. Bajo la ley quiere decir en esta instancia que la ley decía que todo aquel que pecaba debía morir.
ya Dios nos perdonó porque juzgó nuestro pecado en la cruz, sino bajo la gracia. Esa es la gracia. Amén. Sigamos con el recuadro. Mire que arriba dice, el problema de la carne, decíamos que hay tres elementos, ¿no? La carne, el pecado y el yo. Entonces, el asunto del pecado y la carne ya fue resuelto por Dios en Jesús en la cruz. Pero el asunto del yo, aquí hay que ponerle toda la atención. Se resuelve con la negación, en este caso a nosotros mismos, y con rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Usted no hace poco de pronto sufrió una traición. ¿Cuántos hemos sufrido traiciones en esta vida? Todos hay un viejo dicho que dice en el mundo, no, cría cuervos para que te saquen los ojos. No sé si usted entiende ese refrán. Usted ha hecho un bien a alguien, le dio de su propio bocado, le dio para que coma y lo traicionó. Entonces, en lo natural, el yo antiguo, ¿cómo reacciona? Tal vez el más sano del yo antiguo dice, bueno, te perdono, pero sabes que nunca más te quiero ver. ¿Sí o no? O lo otro que dice, mira, te mastico, pero no te trago. Son dichos que hay, ¿no? Y tienen relación con esto. Pero, cuando nos negamos a nosotros mismos y en el poder del Espíritu podemos perdonar a esa persona que nos ha traicionado. ¿Por qué? Porque nos negamos a nosotros mismos y ¿qué más? Y nos rendimos a la voluntad del Espíritu. El Espíritu es la palabra del Señor y la palabra del Señor dice, bendigan a los que os maldicen, amen a los que os odian y oren por los que os ultrajan. Por eso dice dos cosas. Cuando a usted le viene en cualquier circunstancia, una situación, la decisión está en nosotros. Si le damos oportunidad al viejo hombre o le damos oportunidad al nuevo hombre. Por eso, el título del mensaje es el que lo voy a poner en pantalla. Mírelo bien. Y no sé si usted alcanza a ver una imagen que va saliendo de allí. Cuando usted no puede resolver algo, no puede con un problema, no puede con una situación, lo que usted tiene que hacer es arrodillarse para negarse a usted mismo y rendir su voluntad, llevar su voluntad a la cruz de Cristo. Usted ha insistido de pronto tanto tiempo con alguien para un cambio, de pronto puede ser su esposo o su esposa o sus hijos. Yo gracias a Dios ya estoy teniendo experiencia con eso. Cuando no he podido yo cambiarlos, porque no lo voy a poder cambiar nunca. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los cristianos? Nos humillamos, eso es sinónimo de arrodillarse e ir a la cruz y entregarle ese problema al Señor. Señor, yo no lo puedo hacer, hazlo a tu forma. Y nos decepcionamos, ¿sabe por qué? Porque el Señor actúa en otra forma, con esa otra persona que nos ha hecho daño. Le muestra su amor, porque así es Dios. Tenemos que entender a Dios. Por eso para el mundo el cristianismo es locura, es locura. Pero para los que se pierden, siguen en sus odios, en sus celos, en sus contiendas. Pero nosotros todo eso lo disipamos, ¿no? Entonces dice ahí, la muerte del antiguo yo, porque hay un nuevo yo que está surgiendo. Y ese nuevo yo es en Cristo Jesús. Ya vamos a ver lo que significa en realidad el concepto del yo. Yo sé que aquí hay muchos hermanos y hermanas que han estudiado psicología. Ante todo, me disculpan, ¿no? Si de pronto no concuerda con los conceptos que usted está o ha estado estudiando. Pero yo llevo esto en base a la única verdad eterna que hay, que es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene mucha psicología. Lo que pasa es que la psicología humana solo lo lleva a la persona, al profesional, a investigar el problema y a dar ciertas terapias para tratar de apaciguar el problema. La Biblia habla de un sinnúmero
de un sinnúmero de veces en que el mismo Señor Jesús reveló esto. Es como que el Señor Jesús dijo, mira, hay tres elementos por los cuales te sometes al pecado. El pecado en sí mismo, la carne y el yo. Pero tranquilo, yo voy a resolver el problema de la carne y del pecado. Pero el yo, tienes que verme a mí como yo lo hice. Yo siempre me negué. Cuando iba a ser la muerte, ¿qué dijo? Padre, haz que de mí, si es posible, haz que de mí pase esta copa. Pero mejor que se haga tu voluntad. Él nos enseñó este asunto de la negación. Nos enseñó cómo se debía combatir esto mientras estemos en este cuerpo. El problema, ¿sabe cuál es? Es que todavía estamos en este cuerpo. Yo me imagino que el hombre, el ladrón, que estuvo, no se sabe si es a la derecha o a la izquierda, y no, algunos dicen el buen ladrón, no hay ningún ladrón que sea bueno. Ay, dice, sí fue bueno el ladrón, sacó el billete nomás de la billetera y me devolvió los papeles. Te bendigo, varón. Bueno, el buen ladrón solucionó eso rapidito, ¿sabe por qué? Porque se murió y se fue al cielo. Pero usted y yo nos convertimos a Cristo y todavía seguimos viviendo en este cuerpo y en este mundo. Entonces tenemos que prestarle atención. Por eso en los 3 años de ministerio Jesús enseñó cómo debíamos actuar. Y por eso mire, era negándose a sí mismo. Por eso mire, en Juan capítulo número 12, versículo 25, mire cómo dice el Señor. El que ama su vida, ¿cuántos aman la vida? La debe perder. En este mundo la debe perder. Debe perder su gobierno. Ya vamos a hablar qué quiso decir Jesús con este versículo. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Yo saqué un pequeño concepto de lo que quiso decir el Señor Jesús en este versículo y aquí se lo voy a mostrar. En Juan 12:25, aquí el mismo Señor Jesús enseña que quien ama su vida, póngale atención, ¿qué significa amar su vida en este mundo? Es satisfacer nuestros deseos, nuestras prioridades terrenales. Miren, en el mundo la gente se mide por cuántos viajes tiene, por cuánto conoce, en cuántos restaurantes buenos come. Así se mide. Y no es que eso sea malo, pero muchas veces no se tiene. Pero sin embargo se dan esos lujos. Ay, la vida hay que disfrutarla porque solamente hay esta vida para vivirla. Mentira. Aquí te preparas, pero tu vida es eterna. Entonces vamos renovando nuestros pensamientos en una verdad, no pasajera, sino eterna. Entonces mire, aquí el mismo Jesús enseña que quien ama su vida para complacer sus deseos, sus prioridades terrenales, la va a perder eternamente. Si usted sigue así pensando, aún como cristiano, sigue teniendo una mente natural, mundana y vive para los placeres, que de vez en cuando, no sé, me siento aburrido, voy a salir de este estrés. Yo así me desestreso, dice, desestrésese con el Señor. Esa es la forma de desestresarnos nosotros. Mire cuánto ha crecido, cuánto ha madurado, cuánto está dando fruto para el Señor. Hermano, yo tengo una desesperación por usted, porque a veces veo que solamente la vida cristiana se limita solamente a congregarse nada más. Y yo le doy una noticia, así no quiera usted aceptarla. Un día usted va a ser evaluado. Y Dios va a pesar su vida, sus frutos. De hecho, la Biblia habla de las obras, unas son de madera, heno y hojarasca, dando a entender que a la prueba del fuego, esos elementos se consumen. Pero hay otro tipo de obras que el cristiano debe hacer. Y la metáfora es que son comparadas con el oro, la plata, y no me acuerdo el otro elemento. Pero esos elementos, el oro y la plata, usted sabe la particularidad, que sometida al fuego, más valen abrillantan.
Entonces, todo eso está escrito para que nos sirva de recomendación cómo debemos actuar. Si yo sigo como cristiano en la vida así, dando rienda solamente a mis placeres, usted va a tener una mala noticia al final del día. Ay, es que yo ya soy de esta edad y ya eso de estar comprendiendo eso, para eso ha recibido al Espíritu Santo que le da el entendimiento necesario para que entiendan sus caminos. No sé si me hago entender. El Espíritu Santo en nosotros es nuestra sabiduría. Amén. Entonces, la perderá eternamente, mientras quien esté dispuesto a renunciar a ello, aborrecerá su vida en este mundo para seguir a Dios, la conservará para siempre. Entonces, déjeme leerle otro pasaje. Lucas 14, 26, casi parecido a este, pero si Dios lo repitió es porque hay algo medular aquí que le debemos poner atención. Dice así, estas palabras, ¿quién las dijo? El mismo Jesús. Dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, aquí voy a tocar cosas que a veces desagradan. Pastor, ya usted se metió con la familia. Y la familia para mí es sagrada. Más que el Señor, le digo yo. No. Entonces aquí se van poniendo, más que su trabajo. No. Más que sus hijos. No. Y aquí viene la última pregunta. ¿Más que su propia vida? No, porque aquí lo dice. Si alguno viene a mí y no aborrece, ahora la palabra aborrecer allí no es en el sentido como nosotros ahorita la tenemos. En ese tiempo la palabra aborrecer era amar menos. Así que póngale ahí, amar menos. O sea, si no amas menos a tu padre, a tu madre y mujer y tus hijos y hermanos y hermanas, y no se refiere a la familia de la fe, se refiere a ese hermano, a esa hermana que tú vas a visitar y sabes que está perdido, y en lugar de ir a predicar la palabra, pasas esos 2, 3 días en el ambiente de él. Por eso es que muchos pastores no predicamos esto, porque siempre en nuestro yo queremos ver caras sonrientes, caras que digan, amén, pastor, eso me agrada. Estos mensajes no agradan. Pastor, pase ya rápido la página. Pero aquí estamos una iglesia que se está preparando para ir a la eternidad con el Señor. Perdón, mis hermanos. Entonces, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo copié un concepto de este versículo. Mire lo que dice aquí. Aquí Jesús no está promoviendo el odio literal al decir aborrecer. Cuidado, va usted, bueno hermano, ahora te tengo que aborrecer porque así dice mi pastor. Usted va y le da ese mensaje, ese hermano sin conocerme, de pronto me coge odio a mí también. No se trata, el mensaje es exclusivamente para usted. Tienes que amar menos, como lo dice aquí, amar menos. Él está enseñando que seguirlo a él requiere una lealtad absoluta. O sea, no hay en ningún momento algo que puede quitar a Jesús de la supremacía en mi vida. No sé si se entendió eso, supremacía. Todo puede suceder, pero el Señor no lo movemos de ahí. Mira, en todo caso, tú te resientes, pero yo dejar de amar a mi Señor más que cualquier cosa no puedo. A eso se refiere. Amarlo a Él debe ser la prioridad máxima en nuestras vidas, por encima de los lazos familiares más profundos. Es que venimos del mundo. Es que pastor, usted no sabe el amor que nos tenemos con mi hermano, mi hermana, mi prima, mi tía. Sí.
Pero ahora tu primer amor es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque ni tu padre, tu tío, tu tía, tu hermano podría haber hecho lo que Jesús o lo que Dios en Jesús, su Hijo unigénito, su Hijo amado, hizo por nosotros en la cruz. Él no derramó parte de su vida, Él entregó su vida en la totalidad. Por eso Él espera esa reciprocidad de nosotros. Y a veces le damos es migaja. Parte nomás le damos al Señor. ¿Cómo se siente usted cuando usted le da todo a alguien y ese alguien le da migaja? Así se siente el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien, muy bien. Ahora, viene una pregunta. ¿Por qué nosotros, volviendo al tema, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos tener cuidado con el yo todavía? Porque el yo, le digo, alimenta, suple los deseos de la carne y nos lleva al pecado. Yo hice otra presentación, no sé si se alcance a ver la otra presentación. Mire, nuestro viejo hombre o nuestro viejo yo, el hombre natural, que todavía está en nosotros. Cada día ese hombre natural tiene que ir menguando. O sea, era proporcional. En la medida que el uno, esto es importante que le voy a presentar, en la medida que uno baja, el otro sube. Y yo hago esta comparación entre el viejo hombre y el nuevo hombre. En la medida en que hacemos menguar al viejo hombre, el nuevo hombre creado según Cristo surge. Entonces, ahí nomás, hasta ahí nomás, hágase un evalúo usted. No, pastor, yo los tengo niveladitos. Medio se me va bajando, subiendo el uno y yo lo bajo al otro. Tienes que hacer menguar tu viejo hombre. Estoy hablando también con las hermanas, ¿no? No quiero decir la vieja mujer, porque no se trata de la persona, se trata de la naturaleza. Hacer menguar esa naturaleza, esa carne, ese yo. Hacerlo menguar. Si usted ve que ¿quién puede conocerlo más a usted que a usted mismo? Y si no se conoce, el Señor lo hace conocer. Mira, estos son tus defectos. Estas son sus. Hay una frase que antes se usaba en el ambiente empresarial. Hay que hacerle un FODA, decía, a esta empresa, ¿no? Para ver sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FODA. Asimismo tenemos que hacernos nuestro FODA. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Serán ahora en el Señor o será en su viejo carácter? ¿Será que esas actitudes del viejo carácter no deja que el nuevo carácter se manifieste? Por eso le digo, en la proporción en que usted se dé cuenta primero, y eso se va a encargar el Espíritu Santo. De hecho, en algunos de ustedes les ha de haber hecho ver, pero no queremos aflojar. El Espíritu Santo no va a hacer nada en pro de un cambio si primeramente usted no tiene conocimiento de causa. Y segundo, usted da el paso y se lo pide. Espíritu Santo, mire este carácter. Lo he tratado de cambiar por mí mismo y no puedo. Mis capacidades humanas son totalmente incapaces. Hazlo tú. Y ahí viene y actúa el Espíritu Santo. Por eso es que algunos cristianos están queriendo cambiar en sus propias fuerzas. Están queriendo cumplir el ministerio en sus propias fuerzas. No sé si me hago entender. Es como que si yo venga aquí y me preparo, que está bien prepararse, estudio, pero no busco a Dios, no tengo esa intimidad con Dios. Va a llegar el momento en que primeramente me canso y segundo voy a hacer una comparación nomás lo que voy a decir. Veo la ingratitud de ustedes. Es una comparación nomás. Cualquier de pronto semejanza es pura casualidad.
Entonces yo, como estoy en la parte humana, ¿qué voy a decir? Ah, no, eso es lo que está pasando. Dicen las estadísticas en los Estados Unidos. Hay muchas iglesias que se están cerrando por falta de pastores. El índice de abandono en el ministerio es muy alto. Diariamente renuncian al pastorado muchos pastores. ¿Por qué? Porque el servicio en el Señor es espiritual. Déjeme leerle un versículo. Mateo 7, del 21 al 23. Para que vean que lo que le estoy hablando es cierto. Que hay gente, hay cristianos que estamos aquí y hacemos lo que hacemos, pero lo hacemos en la parte humana. Y mire cómo se encuentra. Mire, esto va a suceder para ellos el día que estén frente del Señor. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Póngale atención a esta palabra, voluntad. Voluntad, porque ese es el centro de este mensaje, la voluntad. Siga. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, mire, profetizamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, era gente que estaba activa en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque profetizaban, echaban fuera demonios. Si dice echaban fuera demonios, quiere decir que los demonios salían. No dice intentaban sacar fuera demonios, sino que echaban fuera demonios. Y por último dice, hicimos milagros. O sea, los milagros se veían. O sea, que estas personas se habían descuidado de lo medular, buscar al Señor. Porque Él debe ser la fuente de todo lo que nosotros hagamos, porque es lo único que el Padre acepta. Lo que lo hacemos en Él. Lo que hacemos humanamente, Él no lo acepta, no, porque eso viene de la vieja naturaleza. Dios acepta todo lo de la nueva naturaleza. Póngale atención a lo que dije y lo vamos a ver en el cuadro que te estoy presentando. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidado, nos vamos a confiar en que yo hago esto, en que yo hago aquello, pero nunca hemos estado en la presencia del Señor. Y nuestras acciones, nuestras obras han sido producto del esfuerzo humano y no del poder de Dios. Amén. Veamos entonces la carátula que les puse ahí, ¿no? Nuestro viejo yo, el hombre natural, descendiente de Adán, tiene una naturaleza pecaminosa, gobernada por el pecado, predispuesto a complacerse a sí mismo en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y este hombre, el hombre natural, no puede agradar a Dios ni hacer su voluntad. Usted léalo en su casa, Romanos 5, 8, del 5 al 8. Léalo en su casa, espero que lo lea. Y usted va a ver que la misma Biblia revela, la palabra de Dios revela de que el hombre natural no puede por ninguna circunstancia agradar a Dios. Por eso es que Dios no tiene que hacer nacer de nuevo. Y aquí está el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene una nueva naturaleza, creada ahora en Cristo Jesús. Efesios capítulo número 2, versículo 8 al 10. Usted léalo en su casa. Muerto con Cristo y resucitado con Él. Usted en su mente, usted camina, usted como cristiano, usted y yo como cristiano caminamos en que nosotros estamos muertos con Cristo, pero también hemos sido resucitados con Él a una nueva vida. Libres del poder del pecado y guiados y gobernados por el Espíritu Santo en Gálatas 5, 16 y 17. Entonces, ahí está, vean, la comparación. Dijimos que como cristianos aún teníamos este viejo hombre alojado en nosotros. Pero
nuestra negación al viejo hombre es lo que lo hace menguar y lo hace desaparecer. ¿Para qué? Si el hombre viejo no desaparece en su actividad, el nuevo hombre no se puede manifestar. Por eso el asunto del Kingiringongo. En la proporción en que usted mengue para el viejo hombre, en esa misma, no sé si se entiende la proporción, en la medida. En la medida en que baja, esto de acá sube. Amén. Ahora voy a hacerles una pregunta, porque copié esto. ¿Qué es el yo en sí? ¿Qué es el yo? Porque podemos tenerlo como algo malo, y lo que estoy planteando ahí es que el viejo yo desaparezca, para que el nuevo yo, creado en Cristo, aparezca y actúe. De hecho, por eso lo voy a llevar a meditar en qué es el yo. Según la psicología, el yo del hombre representa un concepto de su identidad. Es lo que yo soy. Ese es el yo. Y eso no está malo porque uno tiene que saber quién soy. Lo que pasa es que ahora tengo que saber quién soy en Cristo. Por eso no estoy diciendo que el yo sea lo malo, sino que el yo está centrado en Él. Entonces, el yo del hombre representa su concepto de su identidad personal y su autoconciencia de sí mismo, que abarca la percepción de los pensamientos y los sentimientos de un individuo. Por eso cuando el yo está frustrado en el antiguo hombre, vivimos por el pasado. Ese era tu yo. Hay personas que viven enclaustradas en un círculo, en prisiones. La Biblia habla de prisiones, de rencor. Me recuerdo lo que me hicieron mis hermanos, me quitaron la herencia. No sé si habrá alguien aquí. Y vives con ese odio que no ha podido dejarte surgir en la vida. O el fracaso que tuviste en un día. Ese es el yo. El yo es importante. Y de hecho Dios no lo quita. De hecho, ese yo fue creado con un propósito. Ahí actúa el libre albedrío, la libre voluntad del hombre. Entonces, sigamos. Funciona como el núcleo de nuestra individualidad y nos permite reconocer quiénes somos y tiene que ver cómo nos relacionamos con los demás. Si alguien te hirió, tú generalizas eso con todo. Por eso mucha gente dice, no, a mí me lo hicieron, por eso desconfío de todo. Y eso no es, porque Dios te puede estar trayendo algo bueno y tú por tu desconfianza. No sé si me hago entender. En teología cristiana, el yo, el ego del hombre caído, descendiente de Adán, se caracteriza por estar centrado en sí mismo. La autocomplacencia, la autorrealización. Usted sí sabe eso, ¿no? Hoy por hoy eso es lo que se maneja en el mundo exterior. La autocomplacencia, siempre la sociedad, el sistema nos está dando la autocomplacencia. Incluso en la iglesia queremos aplicar eso. Por ejemplo, cuando nos reunimos con pastores o vemos enseñanzas sobre cómo pastorear, el consejo es, dale a la persona algo que se sienta cómodo. No le prediques mensajes para que la gente se te vaya. De hecho, el mismo Señor Jesús tuvo que bregar con esto. Cuando vino un discípulo y le dijo, Señor, los mensajes tuyos están siendo muy fuertes. Mira hacia atrás. Yo quiero que te des un ratito vuelta y mires hacia atrás. Muchos eran los que nos seguían y ahí hay poca gente. Y el Señor no reaccionó así, dijo, ay, gracias porque estaba descuidado y no me había dado cuenta que lo que me interesa es que la gente me siga. En el Señor no nos interesa que la gente nos siga, nos interesa que la gente oiga la verdad y tome la decisión de cambiar. Ese hombre tiene el yo separado de Dios, ha dejado a Dios como el centro de su existencia y ha colocado en su lugar su propio ego. Todavía hay cristianos aquí que tienen como preeminencia su ego. Mire, aquí hay una recomendación. ¿Por qué actúa esas personas así?
Tras el pecado original, el espíritu del hombre quedó inactivo con respecto a Dios, o sea, en otras palabras, muerto. Y el centro de su voluntad se desplazó hacia el alma, hacia el intelecto. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué el hombre actúa así? Porque su voluntad está centrada en el intelecto y las emociones, y el cuerpo y sus deseos terrenales. Aquí hay dos cosas. Adán y Eva en el huerto del Edén cayeron, ¿por qué? Por el intelecto. Satanás la hizo meditar a Eva. ¿Qué le dijo? Con que Dios te ha dicho de que no comáis de cualquier fruto de los árboles. Le cambió la verdad por una mentira. Aplicó en el intelecto y Eva pecó. En Adán, en cambio, fue con las emociones, los sentimientos. Porque él mismo dijo, la mujer que me diste me dio y comí. No dijo que la serpiente lo sedujo. O sea, en ese momento, escuche, parece sencillo, pero es profundo. Amó más a la mujer que al mandamiento. Dios le había dicho a Adán, no comas. Pero la mujer que me diste me lo presentó y por complacerla a ella comí. Hombre que estás aquí y tu esposa es media cristiana o no es cristiana, guarda prudencia con eso. Por eso mire lo que dice 1 Corintios. Oiga, este pasaje a mí se me quedó. 2 Corintios 11:3, si no me equivoco. 11:3. Mire lo que le dice Pablo a los hermanos de Corintio. Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahí hay una coma. Hace la comparación de lo que pasó en el huerto con lo que puede pasar ahora. Dice, vuestros sentidos, las emociones y los sentimientos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ten cuidado, tengamos cuidado con nuestros sentidos. Tienes un sentir, tienes una emoción, canalízala, llévala a la presencia del Señor. Señor, esto viene de ti, este sentir viene de ti. Este hombre que me está pretendiendo, ¿me lo traes tú o me lo trae el enemigo? Este negocio, cualquier cosa que venga, tu vida tiene que ser dirigida por el Señor. Por eso las equivocaciones, por eso incluso los malos consejos. Nomás. El yo cristiano, ese es el que tiene que prevalecer ahora. El yo cristiano, desde la perspectiva bíblica en Cristo, representa, escuche, mire lo que está aquí. Representa una transformación radical de una nueva identidad. ¿Hasta dónde usted ha avanzado en su nueva identidad? Pero ahora, ¿qué dice la palabra? De modo que, con canción también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, representa una transformación radical de una nueva identidad. La palabra identidad tiene que ver con qué estás identificado. Yo le hago la pregunta, ¿con quién está usted identificado? Pastor, para decirle la verdad, con Michael Jackson. El otro con Messi, dependiendo del área. Alguno con Buda, digo por lo físico. Pero ¿cuál es su identidad? Con Cristo. Cristo es mi identidad. Y mire lo que dice ahí. Esta nueva identidad no está definida por nuestros propios esfuerzos o fracasos. O sea, yo soy así porque en el pasado me pasó esto. Eso ya Dios se lo llevó en la cruz con Cristo. Tu pasado, tu vergüenza, tu traición. Olvídate, eres nueva criatura. Hasta hay una canción, yo no sé si la han escuchado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Él me ha perdonado con su sangre, me ha lavado todos mis pecados. Allá no me sé más. Libre soy. Libre soy. Amén. Entonces, esta nueva identidad no está definida por nuestros logros y por nuestros fracasos, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Esta nueva realidad se fundamenta en las verdades bíblicas inalterables de la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Romanos 8. Ya en cierta forma ya dije, soy nueva criatura, lo declara la Escritura, ¿no? Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora, pues, diga así, ninguna condenación hay. Hagámosla personal este versículo, de una forma personal para usted y para mí. Hágalo usted personal, creo que es así, ¿no? Dice así, ninguna condenación hay para mí, que estoy en Cristo Jesús. Porque yo no ando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas veces, ¿por qué todavía no se cumple eso? Porque usted todavía sigue andando conforme a la carne. De eso se trata esta enseñanza, mi hermano. Por último, sigamos con él. Entonces, su yo está en un constante desarrollo, un proceso de transformación para reflejar, esto es lo que tiene que reflejar, la imagen de Cristo y ser semejante a su carácter. La pregunta es, ¿está sucediendo eso en su vida? La imagen, pastor, ¿cómo es la imagen? La imagen no es otra cosa que la gente vea la presencia de Dios en su vida. Originalmente el hombre fue creado a la imagen, hablando de su presencia, y semejanza, característica de Dios. Amén. Y por último, la conclusión de esto es que la vida terrenal del cristiano es un proceso intencional, diario, de alinear su mente y su corazón, en este caso su nuevo yo, a esta verdad celestial. O sea, ese es el desafío suyo. Más allá de pensar en el ministerio, eso va a dar como resultado. Mire, escuche esto que le voy a decir. Si usted prospera en esto que le estoy hablando, en rendir su ego, su voluntad, mientras más usted se niega a usted mismo, el Espíritu Santo comenzará a tener control en su vida. Usted comenzará a andar en lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es otra cosa que lo de Dios, mis hermanos. Es el reino de los cielos viviéndolo usted ahora aquí en la tierra. Amén. El yo antiguo, el viejo hombre, es pecaminoso y siempre querrá satisfacer los deseos de la carne y llevarnos a pecar. Recuerde que el yo pecaminoso todavía está en nosotros. Nuestra indiferencia hacia él es la que lo hace menguar.